Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea con el tema Selección de cables en línea 24/7, presentado por Condumex, aliado estratégico UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Javier Jiménez Martínez, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos amablemente a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados, sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros. Para Condumex es muy importante dar a conocer las herramientas que hemos desarrollado para facilitarles a ustedes el proceso de selección de cables. En esta ocasión vamos a revisar las herramientas con las que ustedes cuentan dentro de nuestro catálogo interactivo. Es un catálogo que se encuentra en línea. Yo les diría que este catálogo es su asesor técnico 24 horas del día, los 7 días de la semana. Muy bien, pues vamos a dar inicio. De hecho, tengo el gusto de comentarles que esta es la primera de una serie de pláticas que hemos desarrollado para ustedes, que tenemos preparadas para ustedes. Algunos temas vamos a comentarlos aquí, pues de manera breve. Sin embargo, dentro del programa de pláticas tenemos ya material diseñado para desarrollarlo en su momento a detalle. Así que los invitamos a que nos den seguimiento y que puedan hacer uso de esta información que les iremos presentando a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses. Muchas gracias y vamos a dar inicio. Muy bien, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta presentación. Como primer punto, vamos a comentar algunas aplicaciones que se le dan a los cables. Después vamos a definir un concepto muy básico, pero muy importante, que es el uso destinado, y que nos va a ayudar a poder entender por qué existen cables específicos para una aplicación. Después vamos a identificar los criterios que nos van a ayudar a seleccionar un cable, y finalmente vamos a navegar en el catálogo interactivo. Vamos a ver cómo está estructurado a grandes rasgos, vamos a hacer consultas de hojas técnicas de cables, y como les comenté al inicio, sobre todo vamos a revisar, vamos a manejar las herramientas o los softwares de aplicación que hemos desarrollado para ustedes y que se encuentran en este catálogo. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario durante la presentación, ya que van a hacer ejercicios en línea, puede abrir su micrófono y externarnos el comentario, y con todo gusto lo atendemos. De cualquier forma, al final de la presentación vamos a tener tiempo para retroalimentación, por si alguien prefiere esperar. Este espacio es de ustedes, como ustedes gusten. Muy bien, pues aquí tenemos un esquema muy resumido acerca de un sistema eléctrico, desde la etapa de generación, la de transmisión, la de distribución y la de utilización, ¿de acuerdo? Entonces, en el punto en el que nosotros nos situemos en este esquema muy resumido, pues vamos a tener cables para una aplicación muy específica. Tenemos cables, por ejemplo, desarrollados para centrales fotovoltaicas, para centrales eólicas, por ejemplo, para centrales de ciclo combinado, hidroeléctricas, termoeléctricas,
En la parte de transmisión tenemos diferentes tipos, diferentes construcciones de cables para la transmisión. En la etapa de distribución, no se diga, ya sea de media, sea en baja tensión, tenemos cables específicos. Y en la parte de utilización, por ejemplo, para centros comerciales, para uso residencial, para la industria, pues también tenemos una amplia gama de cables, ¿de acuerdo? Lo que ustedes ven en esta diapositiva, pues son tan solo algunas de las familias de cables representativas. En nuestro catálogo ustedes van a encontrar una variedad mayor, e inclusive si dentro de nuestro catálogo ustedes no ubican un cable pues muy especial, muy específico, con todo gusto pueden ponerse en contacto conmigo y yo les ayudo a definir el cable y les envío la hoja técnica del que corresponde. Muy bien, pues vamos a pasar a la parte de uso destinado. Aquí estamos viendo una imagen que es muy descriptiva. Y para poder definir el uso destinado, vamos a hacerlo a partir de estas dos preguntas. La acción que estamos viendo que está llevando a cabo este personaje en ese vehículo es segura. Ese vehículo está diseñado para esas condiciones. Yo creo que a todos nos queda claro que la acción no es segura, que ese vehículo no está diseñado para eso, y a partir de esto podemos definir entonces el uso destinado. Podemos, sin meternos a mucho detalle, hacerlo de una manera muy práctica, pues podemos definir que el uso destinado es operar, implementar, utilizar, ya sea una máquina, una herramienta, un equipo o un material para las condiciones que fue diseñado, ¿de acuerdo? Aquí, pues bueno, tenemos una imagen del lado derecho que vemos a un chef que está utilizando un serrucho para rebanar unas zanahorias, pues bueno, la herramienta no es la adecuada. Y en la última imagen vemos a esta persona que está intentando inflar una llanta de estos vehículos enormes que se encuentran en las minas, pues con una bomba para inflar, por ejemplo, llantas para bicicleta. Entonces, una vez más, la herramienta no es la adecuada. Y esto nos va a ayudar a nosotros, este término, este concepto, pues para poder definir de forma adecuada los cables. Aquí yo quiero mencionarles que, bueno, existen criterios, características que nos van a ayudar a seleccionar el cable para la aplicación que le vamos a dar. Y también hay que tener en cuenta que existen cables que constructivamente, es decir, físicamente son parecidos, pero en realidad su desempeño es diferente porque están diseñados para aplicaciones, para condiciones diferentes, ¿de acuerdo? Es decir, pese a que son parecidos, realmente no son iguales. Y aquí vamos a revisar un pequeño ejemplo. Esto es algo que me ha tocado ver un par de ocasiones. Me ha tocado dar asesoría acerca de esto. Del lado izquierdo tenemos un cable control. Es un cable, los que están familiarizados, por ejemplo, con subestaciones eléctricas, pues saben que para los equipos de medición, los equipos de protecciones, por ejemplo, relevadores, pues utilizan este tipo de cable cuya aplicación pues es meramente control. Es un cable que está compuesto por diferentes conductores en su interior. Estos conductores están aislados con policloro de vinilo, PVC. Después se encuentran reunidos y sobre ellos se coloca una cubierta externa que también es de PVC. Aquí dentro de su descripción vemos por ahí unas siglas o nomenclatura CT-SR que vamos a ir desarrollando a lo largo de los ejemplos que vamos a revisar en esta presentación. Y también les adelanto, tenemos preparado para ustedes un tema, una presentación muy completa acerca de cables instalados en charola, cuyos cables deben de tener este grabado CT. Entonces, bueno, este cable es para aplicaciones de control, un cable con aislamiento de PVC, más una cubierta de PVC. Y de este lado tenemos, por ejemplo, un cable uso extrarrudo, un cable que también tiene un aislamiento en los conductores de PVC, también cuenta con una cubierta de PVC. Sin embargo, este cable es para una aplicación diferente. Este cable uso rudo es el cable que va a estar
en el proyecto, en la obra, que va a estar, está diseñado para estar sobre el piso. Es el cable que va a ayudarnos a alimentar las máquinas, las herramientas de la obra del proyecto. Y pues bueno, son aplicaciones diferentes. Lo que me ha sucedido, lo que me ha tocado ver es que en subestaciones eléctricas han utilizado, por ejemplo, este cable uso extrarrudo. Vamos a imaginar una construcción, una construcción 2x12 o 3x12, que pues bueno, no tenían el cable control y alguien dijo, bueno, este cable es muy similar, tiene 2 o 3 conductores calibre 12 y pues va a cumplir con la función, ¿no? Pues como lo comentamos en la parte de uso destinado, no es esa la aplicación de los cables uso rudo, no están diseñados para eso, pese a que tanto los compuestos o el compuesto del aislamiento como el de la cubierta en ambos cables que vemos en el ejemplo son a base de PVC, pues la formulación es diferente, tiene un desempeño diferente porque debe de pasar, en el caso del cable control, una prueba de flama en charola vertical que pues se necesita modificar el compuesto de PVC para darle mejores propiedades de no propagación del fuego en términos de esa prueba. Entonces, pese a que son constructivamente parecidos, aunque sea el mismo calibre, aunque los compuestos bases sean los mismos, realmente son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo presente y a continuación vamos a ver un listado de criterios que nos van a ayudar a seleccionar el cable. Mientras más información tengamos disponible nosotros, pues vamos a poder encontrar o seleccionar el cable de forma más rápida. Los criterios que ustedes ven aquí es un listado muy completo. Si ustedes no tienen toda la información, no se preocupen, nuestro catálogo interactivo los va a llevar de la mano para encontrar el cable o si es que los hay, los cables que les van a ayudar a cubrir una aplicación en específica. Inclusive las herramientas que tenemos en nuestro catálogo interactivo, como son herramientas para el cálculo de capacidad de conducción de corriente, por ejemplo, de parámetros eléctricos, les van a permitir a ustedes plantear diferentes escenarios en cuanto a su instalación, plantear diferentes calibres, plantear un cable en cobre y después hacer el cálculo de un cable equivalente en aluminio, y de esa manera que ustedes vayan encontrando el cable que se ajuste más a su proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la información deseable que debemos tener para seleccionar el cable de forma rápida y precisa? Pues bueno, primero saber si es un cable que va a ser aislado o desnudo, el metal del conductor, si es cobre, aluminio, cobre estañado, el tamaño del conductor, el nivel de tensión y el tipo de aislamiento. También es importante saber cómo deseamos instalar ese cable o cómo nos pide la memoria de cálculo o los planos que se ha instalado. No tiene la misma capacidad de conducción de corriente, por ejemplo, un cable instalado en charola que uno instalado, por ejemplo, en un ducto subterráneo. Es importante también saber dónde será instalado, porque dependiendo del tipo de proyecto, los cables deben de tener características específicas. Por ejemplo, cables que serán instalados en un aeropuerto, en una refinería, en una gasolinera. También es bueno conocer si existe algún requisito especial que deban de cumplir esos cables. Por ejemplo, cables libres de halógenos, que eso es lo que nos indica la nomenclatura LS0H. Si necesitamos algún tipo de blindaje electrostático, si el cable debe de tener una armadura que nos va a ayudar a brindarle una protección contra daño mecánico, si el cable va a estar operando en ambientes húmedos y mojados. Y el último punto que también es deseable conocer, pues es la norma de producto y las certificaciones que nos va a pedir nuestro cliente final o el usuario final. Esto lo comento porque también me ha tocado saber de casos donde resulta que para un cable en específico que iba a ser cedido a la Comisión Federal de Electricidad
o que se conectó directamente a la red de Comisión Federal de Electricidad, pues normalmente estos cables deben de ser fabricados con la especificación de CFE correspondiente. Y en ocasiones, pues existen estos mismos cables, pero con normas nacionales, con normas NMX. Entonces, en ocasiones este punto lo omiten, instalan un cable fabricado con norma NMX y entonces cuando se hace la verificación de la instalación, pues les piden la constancia de prototipo, de aceptación de prototipo de CFE, les piden que el producto tenga grabado CFE, o sea, que haya sido fabricado con especificación de CFE, les solicitan una asignación a sigla 03, que si bien son, vamos a decir que pueden ser temas documentales, pues definitivamente los tenemos que cumplir para que nos acepten el proyecto, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy en mente. Muy bien, ahora vamos a entrar ya de lleno al manejo de nuestro catálogo interactivo. En la diapositiva, en la parte superior, viene indicado la dirección de para ingresar a nuestro catálogo interactivo. Yo voy a ingresar desde la parte de un buscador. Basta con poner catálogo Condumex y ahí entre las primeras opciones o los resultados podemos seleccionar, por ejemplo, el segundo, el que dice después de anuncio. Luego nos desplazamos hacia la parte de abajo y damos clic para acceder al catálogo inteligente para consulta optimizada. Esta es nuestra página principal del catálogo interactivo. Lo que ustedes ven en su pantalla, pues es un diagrama, un esquema de una ciudad con diferentes escenarios. Como les comentaba, si conocemos el tipo de proyecto, en este caso el escenario, pues vamos a ir acotando la gama de cables que pueden ser implementados en ese tipo de proyecto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí plazas y centros comerciales. De este lado tenemos un estadio. Por acá tenemos una subestación eléctrica. El sistema de transporte colectivo metro. Por ejemplo, un hospital, una fábrica, y así podemos desplazarnos por una serie de escenarios en los cuales vamos a tener que llenar un pequeño criterio de búsqueda para encontrar el cable que nosotros requerimos, ¿de acuerdo? Este es el primer tipo de navegación, que es a partir del mapa de aplicación. Este es este proceso de selección de los cables es de manera gráfica. Tenemos otro proceso de búsqueda que es a partir de la pestaña de productos. Estas pestañas que ustedes ven en la parte superior es el menú principal de este catálogo interactivo. En la pestaña de proyectos ustedes van a poder consultar las memorias de cálculo que ustedes generen haciendo uso de las herramientas de cálculo que vamos a ver más adelante. En esta pestaña de listado de proyectos ustedes pueden seleccionar el cable que ustedes deseen, consultar su precio público y bueno, ya dirigirse con su ejecutivo de ventas correspondiente para que les dé el precio de venta. Tenemos en esta pestaña el acceso a la aplicación Proyecta Fácil que les va a permitir proyectar una instalación eléctrica residencial de conformidad con la NOM 001 SEDE 2012. Este es un tema que vamos a ver en las próximas semanas. Tenemos preparado material para ustedes para mostrarles cuál es la mecánica de esta aplicación, cómo se utiliza, cuáles son las entradas y sobre todo cuáles son las salidas, qué resultado nos da, qué memorias de cálculo y listado de materiales nos otorga al finalizar el proyecto. Y en la última pestaña tenemos los manuales técnicos que hemos desarrollado. Tenemos el manual técnico de cables de energía y el manual técnico de cables
baja tensión. Estos manuales son gratuitos, son para ustedes. Dando clic en el que ustedes desean, la información se descarga en formato PDF para que ustedes puedan consultarla. Aquí una pequeña observación: el manual técnico de cables de energía, por el tamaño que tiene, sí tarda algunos minutos. No es que esté fallando, sino que tarda en hacer la descarga, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, vamos a regresarnos a la parte de mapa de aplicación y vamos a hacer un ejemplo para seleccionar un cable a partir de este tipo de navegación. Para este ejemplo yo voy a dar clic en plazas y centros comerciales y me presenta otra imagen, ¿de acuerdo? Aquí tenemos cables que pueden ser utilizados para sistemas de puesta a tierra, para circuitos derivados, para circuitos de distribución, para circuitos alimentadores y para acometida. Quiero que vean que cuando nosotros nos posicionamos en alguno de ellos, en la imagen se resalta la aplicación. Se resalta una trayectoria en diferentes colores. Y, por ejemplo, vamos a hacer una consulta para un cable que vamos a utilizar para alimentar iluminación. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar aquí esta trayectoria. La iluminación es un circuito derivado y ahora tenemos que llenar un pequeño criterio de búsqueda. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Muy bien. Vamos a seleccionar cómo vamos a instalar este cable. Para este ejemplo yo voy a seleccionar que este cable lo vamos a instalar en tubería conduit. Como ya es al interior de la propiedad de un privado, no se requiere que el cable sea fabricado con especificación de CFE, por eso aquí me aparece deshabilitada esa casilla. Yo voy a seleccionar norma NMX, voy a seleccionar aquí que lo voy a instalar en monoconductor. Es un cable para baja tensión, aislado, y el material del conductor es cobre, ¿de acuerdo? Con este criterio de búsqueda vamos a dar clic en buscar y la herramienta nos va a regresar las hojas técnicas que cumplen con esa aplicación y con ese criterio de búsqueda, ¿de acuerdo? Aquí yo tengo 3 hojas técnicas, la número 84, la 89 y la 290. La 290 es un cable libre de halógenos, es un cable que denominamos o se denomina como cable de alta seguridad, lo que hoy se conoce como aislamientos del tipo LS, que ahorita en la hoja técnica lo vamos a revisar y lo vamos a desglosar. Pues esperamos que en algún futuro esos cables LS, que hoy son vamos a decir que un requerimiento base, un requisito indispensable para lugares de alta concentración de personas, pues esperamos que en algún momento migre a este tipo de cables, que son cables más seguros, cables libres de halógenos. En la hoja técnica 89 tenemos un cable del tipo XHHW que también cumple con la aplicación, también es LS. A diferencia de la hoja técnica 84, el de la 89 es con un aislamiento a base de polietileno de cadena cruzada, XLP, y el de la 84 es un aislamiento a base de policloruro de vinilo, PVC, que vamos a decir que es el cable que usualmente se instala en este tipo de aplicaciones que estamos viendo en este ejemplo. Entonces vamos a seleccionar esa hoja técnica. Lo que ustedes tienen en la primera página, pues es una imagen acerca de los elementos que componen este cable. Del lado derecho está la descripción de cada uno de ellos. Este cable es un cable básicamente compuesto por 2 elementos, un conductor de cobre y el aislamiento a base de PVC. Después tenemos una serie de información acerca de su propósito, sus propiedades, temperatura de operación del aislamiento, cómo puede ser instalado este cable, el material del aislamiento, algunas recomendaciones, certificaciones de calidad, certificaciones de producto, los datos que necesitamos para hacer el pedido, la tensión, y al final tenemos algo que es muy importante, las características especiales. Como les comentaba,
mucho, además de tener cuidado con la construcción del cable, pues debemos de hacer mucho énfasis en su desempeño, cómo va a operar en el ambiente en el que lo vamos a instalar. En este caso, por ejemplo, este cable es resistente a la propagación de la flama en charola vertical, cumple con el método de prueba NMX J498 y eso le permite tener el grabado CT, lo que nos va a permitir a nosotros instalarlo en charola portacables a partir del calibre 4AWG. Para que un cable pueda ser instalado en charola, necesariamente, obligatoriamente debe de tener el grabado CT. Este es un tema de las próximas pláticas, entonces lo vamos a ver más a detalle en esas fechas. Es un cable que también puede ser instalado en charola expuesta a la intemperie, cumple el método de prueba NMX J553, lo que le permite ser grabado como SR. Y lo que comentábamos hace un momento, este es un cable de mínima emisión de gas ácido halogenado, por lo que cumple con el grabado LS. Cualquier cable de este tipo que sea grabado LS, para que pueda obtener dicho grabado, debe de cumplir 3 pruebas. La prueba de mínima emisión de gases ácidos halogenados, la prueba de emisión reducida de humos y la prueba de resistencia a la propagación del incendio. Este es un requisito para aquellos lugares de concentración de personas de acuerdo a la norma de instalaciones, la NOM 0010, ¿de acuerdo? La norma del producto es la NMX J010 ANSE. En la segunda hoja vamos a tener los datos dimensionales de cada calibre, diámetros, espesores de aislamiento, el número de alambres que componen el conducto, ¿de acuerdo? Muy bien, y ahora vamos a entrar a la parte de software de aplicación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cálculos tenemos aquí nosotros disponibles? ¿Qué herramientas tenemos disponibles nosotros para hacer diferentes corridas? Aquí de este lado ustedes tienen la pestaña de software de aplicación. Para hacer uso de esta herramienta, sí hay que estar registrado. El registro es muy breve. Los que no se encuentren registrados, damos clic en registrar. Tenemos que llenar estos campos en blanco. Muy importante, necesitamos un correo electrónico y colocar un usuario. La recomendación es que su usuario lo pongan hasta antes del dominio. Por ejemplo, este es mi correo electrónico. Yo mi usuario lo colocaría hasta antes del arroba y con esto haría mi registro. Obviamente llenando el resto de los campos. Al correo electrónico que ustedes coloquen les va a llegar una contraseña. Para que ustedes ingresen, deben colocar el correo electrónico y deben colocar la contraseña que recibieron. Si alguien tiene problemas con su registro, con todo gusto pueden contactarme. Me pueden enviar un correo, me pueden mandar una pantalla del error que les manda y con todo gusto nosotros los ayudamos a completar su registro. Entonces, muy bien, ya que inicié sesión, la herramienta me va a regresar a la hoja técnica en la que yo estaba. Doy clic en software de aplicación y aquí se va a abrir un menú. Aquí como estamos a partir de una navegación, a partir del mapa de aplicación y como ya hicimos una serie de definiciones acerca de cómo será instalado el cable, en este ejemplo yo lo hice para tubería conduit. Lo que yo encuentre o los cálculos o las corridas que yo haga aquí aplican para ese tipo de instalación. Más adelante vamos a hacer una navegación a partir de la etapa, de la pestaña de productos, donde sí puedo yo hacer diferentes corridas con cable instalado en tubería conduit, con cable instalado en charola portacables, por ejemplo. Entonces, esto es válido para mi criterio de búsqueda que hice, que fue en tubería conduit. Entonces, yo puedo obtener la capacidad de conducción de corriente de este cable por calibre, ¿de acuerdo?
Selecciono aquí por calibre. Está trabajando la aplicación, aquí está. Por calibre, vamos a agarrar, ¿qué les gusta? Un calibre 12, perdón, un calibre 12, ¿de acuerdo? Selecciono yo el calibre, me pregunta cuál es la temperatura ambiente, vamos a tomar una temperatura ambiente, ¿qué les gusta? De 35 grados Celsius. 35 grados Celsius, tengo que ingresar el número de conductores activos en la tubería conduit, vamos a poner 3, por ejemplo. Me pregunta si esta instalación va a ser para circuitos de alimentación y acometida para unidades de vivienda, en este caso no, y le doy en calcular, ¿de acuerdo? Como lo comenté en un inicio, esta herramienta, este catálogo está basado para dar cumplimiento con la norma de instalaciones, la NOM 001, y con base a los lineamientos de la norma, con estas condiciones de instalación, este cable, este calibre puede conducir 18 amperes. Yo les comentaba que ustedes pueden hacer diferentes corridas, ustedes pueden modificar los parámetros de su instalación, por ejemplo, vamos a cambiarlo a 45 grados y automáticamente los resultados se ajustan, ¿de acuerdo? Siempre dando cumplimiento a la norma de instalaciones. Y quiero hacer ahora un ejemplo a partir de la pestaña de productos. Esta búsqueda no es gráfica, pero si conocemos los datos del cable, podemos llegar a la hoja técnica. Vamos a buscar el mismo cable. Lo hicimos o lo buscamos con norma NMX, seleccionamos cobre, monoconductor y forrado baja tensión. Damos clic en buscar. La herramienta me va a traer todos los cables, las hojas técnicas de los cables que cumplen con ese criterio de búsqueda. La hoja técnica que estábamos consultando era la número 84. Entonces vamos a dar clic en la hoja técnica 84. Ya dentro de la hoja técnica, una vez más, podemos hacer uso aquí del software de aplicación. Como ya había hecho yo login anteriormente, ya no me vuelve a pedir mi inicio de sesión. Y aquí ya tenemos un menú más amplio. Puedo hacer diferentes cálculos para este cable en diferentes métodos de instalación o tipos de instalación. La ocasión anterior lo hicimos para tubería conduit a partir del calibre. ¿Qué pasa si yo tengo el valor de corriente y quiero saber qué calibre puede conducir esa corriente con los parámetros de mi instalación? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero conducir una corriente de 130 amperes con una temperatura ambiente, por ejemplo, vamos a utilizar la que habíamos hecho antes, 35 grados Celsius. Vamos a poner 3 conductores activos. El último campo le decimos que no. Damos clic en calcular. Y la herramienta me regresa como resultado el calibre que cumple para conducir esta corriente bajo estas condiciones de instalación. Obviamente, si yo cambio los datos de la instalación, pues va a ajustarse el calibre, ¿de acuerdo? Si yo doy clic en memoria de cálculo, yo puedo prácticamente seleccionar dentro de mis proyectos, puedo crear uno nuevo o de los que ya tengo guardados, puedo seleccionar uno y le doy en grabar memoria y este resultado me lo va a grabar en este proyecto, de tal suerte que cuando yo entre a la pestaña de proyectos, ahí puedo hacer la consulta, ¿de acuerdo? De mis memorias de cálculo en esta pestaña. Muy bien. Ahora, ¿qué
¿Qué otros cálculos podemos hacer, por ejemplo, dentro de esta herramienta? Vamos a seleccionar, por ejemplo, ahora un cable de media tensión. Los que se dedican a instalar este tipo de cables o a proyectarlos, seguramente conocen el tema de tensiones de jalado. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el cable con especificación de CFE, con conductor de cobre, monoconductor y media tensión. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las hojas técnicas que cumplen con el criterio. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este cable. Es un cable de media tensión para ambientes secos con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, retardante a las arborescencias, con 100% nivel de aislamiento, en un rango desde los 5 kV hasta los 35 kV, con un conductor de cobre y una cubierta de polietileno. ¿De acuerdo? Una vez más, aquí tenemos la hoja técnica del producto, del cable. De hecho, ustedes pueden descargar esta hoja técnica en formato PDF para que puedan compartirla, para que puedan adjuntarla. Lo que ustedes van a ver en PDF es exactamente lo mismo que nosotros estamos viendo ahorita en el catálogo. Aquí está el documento, los datos constructivos y de desempeño del cable y después los datos dimensionales, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer un cálculo, un pequeño ejemplo aquí en el software de aplicación. Este cable, por la construcción y por la especificación que yo seleccioné, solamente puede ser instalado en ductos subterráneos. Si yo hubiera seleccionado, por ejemplo, un cable de media tensión con especificación NMX, que esta especificación de producto me permite que el cable sea grabado con CT, es decir, que el cable de media tensión pueda ser instalado en charola. Para ese cable, adicionalmente aquí me va a aparecer, por ejemplo, la opción de cable instalado en charola portacables. Aquí por eso nada más me aparece ductos subterráneos, porque los cables de media tensión fabricados con especificación de CFE se utilizan en ductos subterráneos. Podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos con el otro cable de baja tensión, obtener cuánta corriente el calibre que nos va a permitir conducir un cierto valor de corriente, o al revés, a partir del calibre obtener su capacidad de conducción de corriente. Podemos hacer un cálculo acerca de sus tensiones de jalado y podemos obtener sus parámetros eléctricos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio en la parte de tensiones de jalado. ¿Y por qué es importante hacer el cálculo de tensiones de jalado previo a la instalación? Bueno, este tipo de cables, por el nivel de tensión que manejan, su aislamiento está sujeto a un valor de campo eléctrico muy alto. Es decir, este número 3 que vemos aquí, el polietileno de cadena cruzada retardante a las arborescencias, está sujeto a un campo eléctrico muy, muy alto. Entonces, por ejemplo, si el cable llega a sufrir algún daño mecánico durante el proceso de instalación, puede ser que este aislamiento también sufra algún tipo de daño mecánico. Este daño mecánico, en combinación, por ejemplo, del alto campo eléctrico, puede comenzar a generar yo les diría, una degradación del aislamiento que lo puede llevar a la falla. Puede llegar a que esta degradación pues rompa totalmente la rigidez dieléctrica del aislamiento. Si además el cable se encuentra instalado en ambientes con
con un alto nivel freático, es decir, ambientes húmedos y mojados, pues esta combinación de daño mecánico con concentración de campo eléctrico y con la presencia de humedad, pues va a acelerar la degradación de ese aislamiento y se puede dar una falla potencial del aislamiento. Entonces, por esto es importante que se tengan ciertas precauciones al instalar el cable y ciertas previsiones. Y la principal de ellas es hacer el cálculo de tensiones de jalado. Entonces, vamos a hacer aquí el ejemplo. Yo voy a seleccionar tensiones de jalado. Yo tengo que seleccionar ahora el nivel de tensión y el calibre que yo voy a simular, por así decirlo. Vamos a seleccionar un cable para 15 kBs, un 250 kc1000, que sería este que está aquí. Y esto es lo que estoy viendo yo, esto que estamos viendo es una pantalla con datos preliminares. Vamos a tener que ingresar ciertos datos de nuestra instalación. Vamos a ingresar el diámetro interno del ducto. Esto lo pueden ustedes consultar, por ejemplo, si se trata de una tubería de polietileno de alta densidad, por ejemplo, una tubería, lo que se conoce como tubería PAD. En el catálogo del fabricante ustedes van a encontrar cuál es el diámetro interno de la tubería que ustedes están seleccionando. Por ejemplo, vamos a colocar 100 milímetros. Debemos de colocar el número de cables que van a estar dentro de ese ducto. Ya la aplicación me da unos resultados preliminares. Me dice que la tensión máxima de jalado no puede, bueno, la tensión máxima de jalado es de 1778 kilogramos, es decir, yo no puedo aplicarle una fuerza mayor, una tensión mayor que este valor, porque yo ya estaría generando un daño en el cable. Estos valores se encuentran calculados considerando el jalado del cable de media tensión a partir del conductor, que el conductor es la parte con más, vamos a decir que resistencia mecánica, y lo cual nos va a permitir que, pues, aplicarle una mayor fuerza sin que el cable sufra algún tipo de daño, ¿no? Existen otros métodos como el método de jalado por malla o calcetín, que también es un método ampliamente utilizado, es un método seguro, solamente que la tensión máxima de jalado en ese tipo o ese método de instalación va a ser un poco inferior. También ya nos da el valor de presión lateral máxima. Este efecto de presión lateral se da cuando el cable está pasando por una curva. Esta curva, vamos a decir que en esta curva se ejerce una fuerza que se aplica sobre el aislamiento y que en un sentido figurado lo que haría esta fuerza sería generar un ovalamiento del cable, ¿de acuerdo? Y si se genera este efecto, pues vamos a tener un cambio de geometría en el aislamiento, y pues este cambio de geometría en el aislamiento puede representar que ahí exista una concentración de campo eléctrico que, como lo comenté anteriormente, en combinación con humedad, pues puede eventualmente llevar a la falla del aislamiento. ¿De acuerdo? Estos tres cables, de acuerdo al cálculo, se van a acomodar en forma acunada dentro del ducto. Tenemos el peso total de los cables, en este caso son tres. Los tres cables juntos pesan 5.43 kilos en un metro. El claro que nos queda dentro del ducto es de 34.7 milímetros. La herramienta ya hizo un cálculo y nos dice que no hay probabilidad de que esos cables se atasquen. Existen ocasiones donde no se hacen este tipo de cálculos y entonces puede ser que los cables se atasquen y entonces no nos damos cuenta hasta que ya estamos haciendo el proceso de instalación.
El porcentaje de llenado de los ductos con esta configuración que tenemos es del 29% y nos dice que sí cumplimos con el porcentaje máximo de llenado. Entonces, estos son los datos preliminares. Ahora vamos a iniciar el cálculo. Básicamente, este cálculo consiste en que nosotros vayamos haciendo en esta herramienta nuestra trayectoria de los ductos y la herramienta va a ir haciendo los cálculos y los va a comparar contra estos valores preliminares y nos va a decir si nos excedemos, que nuestra trayectoria no cumple, que estamos excediendo o la tensión máxima de jalado o la presión lateral máxima y por lo tanto debemos de tomar alguna acción correctiva. Es importante conocer el coeficiente de fricción entre el material de la cubierta, bueno, sí es el coeficiente de fricción que se presenta entre el material de la cubierta y el material del ducto. Normalmente este dato lo pueden ustedes encontrar en la hoja técnica del ducto y si utilizan algún tipo de lubricante, en la hoja técnica del fabricante de lubricante también les da ese coeficiente de fricción dependiendo del material de la cubierta del cable, si es PVC, si es polietileno, por ejemplo, y dependiendo del material del ducto. En este caso, si ustedes no conocen ese valor, esta herramienta les sugiere un valor de 0.5 como coeficiente. Si ustedes lo conocen, lo pueden ingresar aquí a mano, por ejemplo, 0.2, dependiendo del tipo de lubricante, ¿de acuerdo? En este ejemplo vamos a dejarlo como viene, el dato recomendado que es 0.5, vamos a dar clic en continuar, y lo que sigue ahora es ingresar nuestra trayectoria. Lo que ustedes ven en la parte de planta es una vista superior, una vista aérea de la trayectoria. Y en la parte de corte, lo que ustedes estarían viendo es una representación para las elevaciones y las bajadas de la trayectoria. De este lado ustedes tienen un menú con diferentes elementos que les van a permitir construir su trayectoria. En este caso, para este ejemplo, vamos a tomar un trazo recto. Vamos a suponer que nuestra trayectoria inicia con un tramo recto de 20 metros. El coeficiente de fricción lo seguimos dejando de 0.5. Este es el zoom, con este podemos alejar o acercar la trayectoria. En este caso lo voy a poner en lo mínimo para que se note, para que se vea. Después vamos a colocar, por ejemplo, una curva. Vamos a colocar una curva y vamos a colocar que el radio de la curva será de 3 metros y que el ángulo de la curva son 10 grados, por ejemplo. Aquí ya nos colocó la curva. En la parte de corte seguimos viendo lo mismo porque aquí no estoy poniendo ni elevaciones ni bajadas, ¿de acuerdo? Después vamos a colocar, por ejemplo, otro tramo recto. Vamos a colocar un tramo recto de 30 metros, mismo coeficiente de fricción. Y aquí ya vemos cómo desde la vista superior ya vamos viendo que la trayectoria se va formando. Vamos a colocar una curva. Vamos a colocar una curva con radio de 5 metros, 5 grados. Ya la colocó y vamos a considerar, por ejemplo, otro tramo recto de 20 metros. De 20 metros, por ejemplo. Aquí ya está, vamos a suponer que hasta aquí esta es mi trayectoria total. De este lado, en mi bitácora de trazos, yo voy a ver los valores. Quiero que vean cómo la tensión va aumentando. En el número 1 fue el primer trazo, el primer tramo. Vean cuál es el valor de la tensión de jalado. Y conforme yo voy alargando esa trayectoria, colocando curvas, esta tensión va aumentando, es decir, yo necesito aplicar más fuerza para que ese cable pase a través de esa trayectoria, ¿de acuerdo?
Si en algún momento mi trayectoria, vamos a decir que me lleva a que yo aplique una tensión por arriba de la que soporta el cable, aquí la aplicación me va a mandar un error y me va a decir se excede tensión máxima. Si, por ejemplo, tengo una serie de curvas o una curva, por ejemplo, muy cerrada o una longitud muy larga que se combina con una serie de curvas, mi presión lateral máxima también va a aumentar y también la herramienta me va a mandar un mensaje donde me dice que la presión lateral se está excediendo. Entonces, si aquí termina mi trayectoria, yo puedo jalar el cable desde el punto A hasta el punto B sin mayor problema, ¿de acuerdo? Vamos a llevar esto a la falla. Por ejemplo, vamos a colocar una curva un poco cerrada, un radio de 1 metro con 60 grados, por ejemplo. Y aquí ya me mandó el mensaje, me dice, se excedió la presión lateral máxima. Aquí lo que se excedió fue la presión lateral máxima. Vean, el valor que teníamos era de 102.42 kilogramos por metro y con esta curva, con un ángulo muy cerrado, se nos fue a 1870 y casi 1872 kilogramos por metro. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues yo tendría que ver qué acciones tomo para poder llevar el cable desde el punto A hasta el punto B. Existen diferentes alternativas. Aquí ya sería cuestión de que revisar las particularidades del proyecto. Quizá esta trayectoria la puedo modificar desde antes. Si no me es posible, entonces quizá deberé colocar algún tipo de registro intermedio para hacer un jalado en 2 pasos. Dependiendo del tipo de proyecto, ya ahí es la acción que vamos a tomar, ¿de acuerdo? Como les comentaba, esto es muy importante porque si este cable hubiera sido instalado utilizando esta trayectoria con estos datos, pues seguramente se le hubiera producido un daño en el aislamiento, lo que pues representa una falla potencial o que el cable ya no tenga la vida útil estimada, ¿de acuerdo? En ocasiones se puede lograr que el cable no exceda, o podemos lograr no exceder la presión lateral máxima o la tensión máxima de jalado si el cable lo instalamos al revés. En este caso, por ejemplo, ustedes tienen aquí una aplicación que es hacer un cálculo inverso. Ahora la herramienta va a hacer los mismos cálculos, pero considerando que el cable se va a jalar al revés, ¿de acuerdo? Vamos a ver si instalándolo al revés el cable pasaría. Y sí vemos, perdón, no pasaría porque aquí no me pone no, sí, perdón, sí me la está poniendo aquí, ya la puso hasta arriba porque ya lo hizo a la inversa. Sí, fíjense ustedes, qué curioso, en este ejemplo, en este caso, si yo instalo el cable al revés, no supero la presión lateral máxima. La presión lateral máxima sería de 231.5, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos una posible solución. La posible solución sería instalarlo a la inversa, ¿de acuerdo? Yo puedo guardar esta bitácora, selecciono un proyecto, le doy en grabar memoria y automáticamente se queda ahí esta memoria de cálculo y después la puedo consultar desde la etapa de mi listado de proyectos. Selecciono yo el proyecto, la memoria de cálculo y la puedo consultar más adelante, ¿de acuerdo? Finalmente quiero mostrarles los parámetros eléctricos. Esto también es algo que se utiliza mucho. Vamos a hacerlo para un cable de media tensión. Vamos a seleccionar realmente, ok, un cable para uso en charolas, la hoja técnica 243.
Es un cable de media tensión que puede ser instalado en charolas. Quiero que vean aquí, tiene el grabado CT, puede ser instalado en charola a la intemperie porque también cumple con el grabado SR. Aquí importante, para que los cables de media tensión tengan un desempeño satisfactorio en la prueba de flama en charola vertical, pues debe de tener esta pantalla metálica en lugar de alambres de cinta de cobre, que es lo que ustedes están viendo aquí. Aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, que yo lo voy a instalar en charola. Voy a consultar sus parámetros eléctricos. Vamos a agarrar realmente cualquier cable, por ejemplo, un 0.15 kV. En este ejemplo, vamos a suponer que yo lo voy a instalar de forma equilátera, todos juntos. La separación entre los centros, en este caso es de los centros de los conductores, es de 25 milímetros, porque pues básicamente se está considerando el diámetro de los cables y no hay separación entre ellos. Realmente, en este caso, están todos juntos en configuración trébol. Vamos a colocar una temperatura ambiente de 30 grados. La temperatura del conductor vamos a dejarlo en 90 y vamos a colocar la corriente que esperamos que circule en el conductor. Para este caso vamos a tomar 100 amperes como mera referencia. Damos clic en calcular y la herramienta me va a regresar los parámetros eléctricos de este cable. ¿Cuáles son los que normalmente utilizamos nosotros? Por ejemplo, para hacer un cálculo de caída de tensión, utilizaríamos, por ejemplo, la resistencia del conductor en corriente alterna a la temperatura de operación y necesitamos, por ejemplo, la reactancia inductiva. Sin embargo, la herramienta nos da todavía datos mayores, datos que inclusive podemos utilizar para ingresarlos en algún tipo de software, por ejemplo, de flujos de potencia, de cálculo de protecciones, algo ya más específico, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasa si este cable no lo voy a instalar en charola de forma equilátera? Si lo voy a instalar, por ejemplo, en forma plana. Bueno, aquí yo puedo hacerlo en forma plana. Ya me cambió aquí del lado izquierdo la imagen. Aquí están todos juntos una vez más porque esto corresponde al diámetro del cable, pero si los necesito con separación, yo puedo poner una separación adicional. Vamos a suponer que los voy a instalar con una separación de 50 milímetros entre 60 milímetros entre los centros de los conductores. Los demás parámetros los dejo iguales. Damos clic en calcular y automáticamente me va a actualizar. De esta manera, pues yo puedo plantear diferentes escenarios, yo puedo plantear diferentes tipos de instalación, diferentes calibres, lo puedo hacer con cobre, lo puedo hacer con aluminio, y entonces puedo estar jugando para encontrar quizá el cable más óptimo para mi proyecto. ¿De acuerdo? Estas son las herramientas que nosotros tenemos disponibles para ustedes. También tenemos capacidad de conducción de corriente de cables en media tensión. Ese tema no lo toco en esta plática porque lo vamos a ver en la plática de cables instalados en charolas. Y también por ahí me parece que tenemos un tema especial para capacidad de conducción de corriente en cables de media tensión. Así que con esto termino yo. Si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Una consulta con respecto a los cables de baja tensión. ¿El software hace un cálculo de caída de tensión? Ok, no. Este software lo hace hasta la parte de por capacidad de conducción de corriente solamente. Y ya con los parámetros eléctricos, que es la misma mecánica que yo mostré para este cable de media tensión, se obtienen los valores de resistencia y de reactancia inductiva para obtener o calcular la impedancia y entonces hacer el cálculo de caída de tensión, pero eso ya lo tiene que hacer el usuario por fuera. A ver, aquí estoy viendo el chat. Dice, la herramienta también selección de conductores de media tensión subterráneos en configuración trébol, un cable por tubería, ok, un cable por ducto. No, esto sí es una construcción
que no está dentro de esta aplicación, y esto tiene que ver con la norma de instalaciones. Hasta donde recuerdo, la norma de instalaciones solamente considera 3 conductores por ducto. Sí se puede obtener este valor. Esta aplicación, como está basada en la NOM, no tiene esa opción. Aquí para ese tipo de construcción o de instalación, quizá puede ser que lo más recomendable sea hacerlo mediante un software pues especializado de capacidad de conducción de corriente, SIMCAP, por ejemplo. Ok, aquí nos pregunta Diego Sayas, ¿la herramienta puede mostrar la temperatura que puede llegar a alcanzar el conductor para una determinada potencia? No, esta herramienta hace el cálculo de capacidad de conducción de corriente a partir de la temperatura máxima de operación. Recordemos que los aislamientos pues son compuestos, en general son compuestos plásticos. Entonces, como cualquier plástico, por muy buen desempeño que tenga, pues uno de sus enemigos principales es el calor. A temperaturas muy elevadas, pues comienzan a sufrir degradación. Entonces, todos estos cálculos de capacidad de conducción de corriente se hacen con base a la temperatura máxima de operación del aislamiento. Por ejemplo, en el caso que vimos de cables THHW, donde nos salió como resultado un 0, 2 ceros, sería la temperatura máxima de operación de 90 grados Celsius. En el caso de todos los cables de media tensión, se considera 90 grados Celsius, solamente para aquellos que sean para temperatura de 105 grados Celsius, se consideraría 105 como la temperatura máxima de operación. Y por ahí recordemos que la norma de instalaciones, en la tablita de ampacidad de cables de baja tensión, nos dice que cuando el circuito es menor a 100 amperes, debemos de considerar la columna de 60 grados. Entonces, la aplicación lo hace para 60 grados. Y si es mayor a 100 amperes, debemos de considerar la columna de 75, la aplicación lo hace a 75, y solamente para aquellos cables que estén diseñados para operar, aquellos aislamientos que estén diseñados para operar a 90 grados, y cuando las terminales de los equipos a los que se conectan también pueden operar a 90 grados Celsius, entonces en esos casos sí podemos considerar la columna de 90 grados Celsius de ampacidad, y así también lo hace la aplicación. Javier Aparicio, SIMCAP, no, es SIMCAP. SIMCAP con, si no mal recuerdo, es C de casa, Y, M, CAP, SIMCAP. Muy bien, ¿alguien más tiene algún comentario, algo más en lo que podamos apoyarlos? Como les comentaba, para hacer el uso de las herramientas de cálculo sí hay que estar registrados. Los invitamos a que hagan el registro. Si alguien tiene algún inconveniente, algún problema técnico con su registro, con todo gusto me pueden escribir, me pueden mandar la pantalla del error que les manda, y con todo gusto los apoyamos para que hagan su registro. La herramienta que mostramos es libre, sí, no tiene ningún costo. Todas las herramientas de cálculo o software de aplicación que utilizamos aquí son gratuitos, solamente hay que estar registrados, y eso es todo. Ok, el catálogo contiene cables tipo NYY para baja tensión. Realmente este catálogo, como les comenté, está basado en la norma de instalación, en la NOM 001. Esta nomenclatura NYY no se encuentra contenida en una norma nacional. Sí podemos encontrar un cable, quizá un contratipo nacional, y bueno, ya con este cable nacional podríamos hacer uso de las herramientas de cálculo. No nos dice Hugo Girón más datos acerca del NYY, por ejemplo, sección transversal, pero con todo gusto podemos ayudarlos. Si nos comparten la información completa de este cable, podemos proponerles alguno con norma nacional, si es que lo hay.
con todo gusto lo haríamos. ¿Esta herramienta está avalada por algún colegio de ingenieros? Pues no, básicamente esta herramienta es un desarrollo interno, es un desarrollo de Condumex, un desarrollo en el cual participó la gerencia técnica comercial a la que pertenezco. Mis compañeros asesores técnicos participaron en este tipo de herramientas. Realmente es una herramienta que está basada en la norma de instalaciones, no tiene, yo les diría, algo más allá de lo que dice la norma de instalaciones. Sí hay algunos criterios que obviamente hay que aplicar de ingeniería. Esos criterios son criterios, yo les diría, es know-how de Condumex, pero en general es una aplicación, son herramientas basadas en la norma de instalaciones. Ok, conductor monopolar NYY de 300 milímetros en ducto enterrado. Ok, muy bien, Hugo, sí, no sabemos si es cobre, si es aluminio, y con la nomenclatura no recuerdo si también podemos determinar si es aislamiento de XLP, por ejemplo, de PVC, o es algún otro especial como una poliolefina libre de halógenos. Entonces, si nos ayudas enviándonos más, ok, cobre XLP. Sí, podríamos darte algún tipo de algún contratipo, Hugo, algún contratipo con norma nacional, pues sería un calibre que nos dé mayor a 300 milímetros cuadrados en cobre, con aislamiento de XLP, y solamente nos faltaría confirmar a qué tensión va a estar operando el cable. No sé si sería a 600 volts o 220. Ok, entonces sería un cable, podría ser un cable XHHW, por ejemplo, podría ser el de la hoja técnica 89, y el 300 milímetros cuadrados podrías cubrirlo con un 600 kc1000. La hoja técnica sería la número 89. Ese podría ser un contratipo Hugo, con norma nacional. Muy bien, pues muchas gracias por el espacio, gracias por acompañarnos, los invitamos a que sigan pendientes. Esta es la primera de un listado de pláticas que pensamos les van a parecer muy interesantes, van a aportarles mucho, y pues me reitero a sus órdenes. Soy Javier Jiménez, asesor técnico comercial. ¿Cuándo será la siguiente plática? No sé si alguien de UNCE les podría compartir el calendario. Yo no recuerdo la fecha de la próxima. Sé que es, creo que a inicios de julio, si no mal recuerdo, pero yo creo que si están pendientes, UNCE ya les confirmará. Muy bien, pues si no hay más dudas, si no hay más comentarios, les agradecemos su presencia. Que tengan muy buena tarde. Agradecemos a Condumex por su valiosa contribución al sector electromecánico, y en especial al ingeniero Javier Jiménez Martínez por esta interesante conferencia, así como la participación de todos ustedes, nuestra comunidad UNCE, y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan todos una excelente tarde.